¿Cómo es posible que un avión comercial con más de 200 personas a bordo desaparezca sin dejar rastro en plena era de la tecnología y las comunicaciones? No estamos hablando de un misterio de hace un siglo, sino de un suceso ocurrido en 2014, con radares, satélites y sistemas de seguimiento global. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines es uno de los enigmas más desconcertantes de la aviación moderna, una historia que combina tragedia, confusión y teorías que van desde fallos técnicos hasta conspiraciones internacionales. La mañana del 8 de marzo de 2014 parecía una jornada más en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. El vuelo MH370 estaba programado para partir a las 12:41 hora local rumbo a Pekín, China. A bordo viajaban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. La mayoría eran ciudadanos chinos, seguidos por malasios y otros de distintas nacionalidades. Al mando estaba el capitán Zahari Ahmad Shah, un experimentado piloto con más de 18.000 horas de vuelo, acompañado del primer oficial Farik Abdul Hamid. El avión, un Boeing 777-200ER, era considerado uno de los modelos más seguros y fiables del mundo. La meteorología era favorable, sin tormentas en la ruta. Todo indicaba que sería un vuelo rutinario de unas 6 horas. Sin embargo, menos de una hora después del despegue, la historia dio un giro inquietante. A las 1:19, el avión se comunicó por última vez con el Centro de Control Aéreo de Malasia. La voz del capitán transmitió un mensaje rutinario. «Buenas noches, Malaysian 370». Fue la última vez que se oyó la voz de alguien desde la cabina. 2 minutos después, el transpondedor del avión, que envía su posición a los radares civiles, dejó de emitir señales. Era como si el avión hubiera desaparecido del cielo. Pero no fue inmediato que sonaran las alarmas. Los radares militares de Malasia detectaron que el avión, en lugar de seguir su ruta hacia el noreste, había girado bruscamente hacia el oeste, cruzando la península Malasia y adentrándose en el estrecho de Malaca. Este cambio de rumbo no fue comunicado a los controladores aéreos, lo que incrementa el misterio. A partir de ese momento, el Boeing 777 dejó de ser visible incluso para los radares militares convencionales. En circunstancias normales, si un avión sufre un problema técnico grave, los pilotos envían un mensaje de socorro. Pero en este caso, no hubo ningún Mayday ni comunicación de emergencia. Lo más desconcertante es que, gracias a los sistemas de comunicación satelital, más tarde se descubrió que el avión siguió volando durante horas después de su última comunicación conocida. Las señales automáticas, llamadas handshakes o apretones de manos, indicaban que el avión podría haber recorrido miles de kilómetros adicionales antes de desaparecer por completo. Cuando finalmente se declaró la emergencia y se inició la búsqueda, el foco se puso primero en el mar de China Meridional, que era la ruta prevista. Sin embargo, conforme aparecían nuevos datos de satélites, la atención se desplazó hacia el sur del Océano Índico, una región vasta y desolada. Allí es donde los cálculos de la compañía Inmarsat y las autoridades apuntaban que el avión se había perdido. El problema, esa zona es una de las más remotas del planeta, con profundidades abisales y corrientes marinas impredecibles. Las operaciones de búsqueda fueron de una magnitud sin precedentes. Decenas de países participaron con barcos, aviones y tecnología submarina. A pesar de ello, no se encontró ni un solo resto en los primeros meses. El mundo entero seguía la noticia con expectación y creciente desconcierto. ¿Cómo podía un avión moderno, con sistemas de localización redundantes, desaparecer así? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Una de las más debatidas fue la posibilidad de un secuestro. El cambio de rumbo y el apagado del transpondedor sugerían una acción deliberada. Algunos apuntaron al capitán Zahari, mencionando que en su simulador de vuelo personal se habían encontrado rutas similares a la que se cree que siguió el MH370. Sin embargo, no se hallaron pruebas concluyentes de que hubiera actuado de forma intencional. Otra teoría hablaba de un fallo catastrófico de presurización que habría dejado inconscientes a todos a bordo mientras el avión seguía volando en piloto automático hasta agotar el combustible. En este escenario, el cambio de rumbo podría haber sido una maniobra de emergencia antes de que la tripulación perdiera la capacidad de comunicarse. Pero esta hipótesis no explica por qué los sistemas de comunicación fueron desactivados. También hubo especulaciones más extremas, un derribo accidental por parte de un país, un aterrizaje forzoso en un lugar secreto o incluso conspiraciones que involucraban a potencias internacionales. La falta de pruebas alimentaba estas teorías y cada nueva pista parecía abrir más preguntas que respuestas. En julio de 2015, más de un año después de la desaparición, se encontró el primer resto confirmado del MH370, un fragmento del ala conocido como flaperón,
que apareció en la isla de Reunión, en el Océano Índico Occidental. Esto confirmó que el avión había caído en el océano, pero no resolvió el misterio de cómo y por qué llegó hasta allí. En los años siguientes, otros fragmentos aparecieron en las costas de Madagascar, Mozambique y otras islas del Índico. Todos apuntaban a que el avión se había desintegrado en el agua, pero el fuselaje principal y las cajas negras seguían sin aparecer. Tras el hallazgo del flaperón en la isla de Reunión, los investigadores redoblaron los esfuerzos en el Océano Índico. Australia asumió un papel central en la búsqueda submarina, coordinando un área de rastreo de más de 120.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de un país entero. Barcos equipados con sonar de alta precisión y vehículos submarinos no tripulados recorrían lentamente el fondo marino, escaneando cada relieve en busca de restos del fuselaje. Pero el Índico es traicionero. Sus profundidades alcanzan los 6.000 metros y su geografía submarina está marcada por montañas, cañones y fosas. A eso se suman las fuertes corrientes, que pueden arrastrar objetos miles de kilómetros en pocos meses. Esto explicaba por qué los restos aparecían tan lejos del área de búsqueda principal. Sin embargo, cada vez que se encontraba un fragmento, crecía la frustración, eran piezas sueltas que confirmaban la tragedia, pero no revelaban la secuencia exacta de los hechos. Uno de los puntos más importantes para resolver el caso era encontrar las cajas negras, el registrador de datos de vuelo y el grabador de voz de cabina. Estos dispositivos guardan información clave sobre la ruta, la altitud, la velocidad y las conversaciones de la tripulación. En teoría, emiten una señal durante 30 días después de un accidente para facilitar su localización. Pero en el caso del MH370, la señal nunca fue detectada, lo que llevó a algunos a pensar que el avión había caído en un lugar tan remoto o profundo que ni siquiera el equipo especializado pudo captarla. En paralelo, las tensiones políticas entre los países involucrados comenzaron a aflorar. Malasia, China y Australia tenían intereses distintos en el desarrollo de la investigación. Malasia, como país de origen del vuelo, estaba bajo una enorme presión internacional para explicar lo sucedido. China exigía respuestas por la gran cantidad de sus ciudadanos a bordo, mientras que Australia se concentraba en liderar las operaciones técnicas. Las discrepancias sobre la interpretación de los datos satelitales y la priorización de áreas de búsqueda retrasaban las decisiones. En 2018, tras años de esfuerzos sin resultados concluyentes, el gobierno malasio contrató a la empresa privada Ocean Infinity para reanudar la búsqueda. Utilizando una flota de drones submarinos autónomos, la compañía rastreó áreas no exploradas previamente, basándose en nuevas simulaciones de deriva de los restos. Sin embargo, tras meses de exploración y con el contrato finalizado, tampoco se hallaron restos significativos. Mientras tanto, las teorías sobre la causa de la desaparición seguían dividiendo opiniones. Los defensores de la hipótesis del secuestro argumentaban que la desconexión deliberada de los sistemas de comunicación y el desvío del rumbo indicaban un acto controlado desde la cabina. Algunos incluso sugerían que el piloto pudo haber cometido un acto suicida cuidadosamente planeado. En cambio, quienes apoyaban la hipótesis del fallo técnico señalaban que un incendio o una despresurización podría explicar tanto el cambio de rumbo como la falta de comunicación, aunque no justificaba por qué los sistemas se apagaron de forma tan precisa. Luego estaban las teorías más extremas: un derribo accidental por un misil, un aterrizaje secreto en alguna base remota, o incluso la intervención de terceros para ocultar información sensible. Estas ideas eran alimentadas por el hecho de que, en un mundo saturado de radares y satélites, ningún país afirmara haber seguido el rastro del avión hasta el final. Algunos expertos creen que, si existieran datos completos, podrían estar clasificados por motivos militares. El informe final publicado por el gobierno malasio en 2018 no resolvió el misterio. Concluyó que no podía determinarse la causa exacta de la desaparición y que no se podía descartar ninguna hipótesis, aunque sí se descartó la participación de la tripulación como sospecha confirmada. El documento reconocía fallos en la coordinación de la respuesta inicial, así como deficiencias en la vigilancia aérea de la región. Para las familias de las víctimas, este cierre oficial sin respuestas fue un golpe devastador. Muchos de ellos llevan años exigiendo que la búsqueda se reanude y que se investiguen todas las posibilidades, incluyendo aquellas que podrían incomodar políticamente. En aniversarios de la tragedia, se organizan vigilias y actos en memoria de los pasajeros, con la esperanza de que algún día se sepa la verdad. Más allá de la tragedia personal, el caso del MH370 también cambió la forma en que la aviación internacional maneja el seguimiento de vuelos. Tras este suceso,
La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, implementó nuevas regulaciones para que los aviones envíen actualizaciones de posición cada minuto en caso de emergencia y que cuenten con sistemas capaces de transmitir datos en tiempo real. El objetivo es que nunca más un avión pueda desaparecer sin dejar un rastro claro. Aún así, para muchos investigadores y expertos, el MH370 sigue siendo una herida abierta. Sin el fuselaje principal y las cajas negras, cualquier teoría se mueve en el terreno de la especulación. La magnitud del misterio ha hecho que se convierta en tema de documentales, libros y debates interminables. Y aunque algunos piensen que el tiempo acabará enterrando las respuestas, otros creen que basta un hallazgo clave en el lugar correcto para resolverlo todo. Antes de cerrar, si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque en este canal seguimos explorando los enigmas más desconcertantes de la historia reciente y del pasado, donde la realidad a veces supera cualquier ficción. El caso del MH370 es un recordatorio de que, incluso en un mundo hiperconectado, aún hay espacios en la Tierra donde lo desconocido puede imponerse a la tecnología. Un recordatorio de que la incertidumbre puede ser más aterradora que la verdad y que, a veces, el silencio de las profundidades guarda secretos que quizá nunca queramos conocer.